Bienvenidos a nuestra cita con la responsabilidad social sociosanitaria de INIDRES. Hoy traemos a esta mesa redonda un tema realmente interesante, la responsabilidad social sociosanitaria en los centros hospitalarios y el abordaje del dolor en tratamientos cortos. Mediante esta iniciativa, INIDRES, en colaboración con Early Kid Healthcare, queremos profundizar en aspectos tan fundamentales a la hora de gestionar el dolor en los hospitales, especialmente en tratamientos cortos para que el dolor sea tratado con una mayor decisión. Hablaremos de cómo debe abordarse el dolor para que un paciente no solo sea curado, sino también que no sufra si no es necesario, de la necesaria humanización de la medicina. También de la necesidad de establecer mecanismos y protocolos de actuación en los hospitales, la concienciación de los profesionales, el correcto tratamiento, los medicamentos más apropiados y, cómo no, la necesaria comunicación con los pacientes. Para ello contamos con 4 grandes profesionales que representan a 4 grandes hospitales también de la Comunidad de Madrid, que nos van a tratar de explicar desde sus puntos de vista pues sus experiencias a diario de trabajar con los pacientes en las unidades del dolor y también en las urgencias. A mi izquierda me acompaña Francisco Reynoso, jefe de sección de anestesia pediátrica y coordinador de la unidad del dolor infantil del Hospital de la Paz. Bienvenido. Muchas gracias. Concepción Pérez, Concha Pérez, portavoz de la Sociedad Española del Dolor y jefe de la unidad de dolor del Hospital de la Princesa. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. A la derecha me acompaña Concepción Míguez, que es Conchita, también médico pediatra de urgencias pediátricas del Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes. Muchas gracias. Y David Chaparro es médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos y miembro, en este caso viene representando también al Grupo de Estudio del Dolor de la Sociedad Española de Emergencias Urgencias. Y además es miembro del Comité de Cooperación Sociosanitaria de INIDRES, así que bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues nada, para empezar nos gustaría poner sobre la mesa cuál es la situación de partida, en qué momento se encuentra en los hospitales de nuestro país pues la creación de las unidades del dolor y también la gestión del dolor. Que nos expliquéis vuestro punto de vista desde vuestros hospitales. Bueno, en cuanto a cómo se sitúa en el territorio nacional las unidades del dolor, decirte que existen alrededor de cerca de 800 hospitales en toda España, entre privados, públicos, etcétera, y que unidades del dolor registradas hay 182. Quiero decir, evidentemente existe una necesidad urgente de crear una unidad del dolor, al menos en cada hospital, porque siempre hemos pensado que el dolor era una cosa del médico de atención primaria, que el que lo recibía, que tal, pero por ejemplo te puedo contar que en un estudio que se ha realizado recientemente, el 65% de un paciente que llega a un hospital, por cualquier causa, llega a urgencias, a cirugía, al otorrino, en fin, donde llegue, el 65% tiene dolor. O sea, quiero decir que esto es algo importante. Y el 10% de ellos tiene un dolor intenso, es decir, con una escala visual analógica por encima de 7. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora de partida, ¿no? de escasez de unidades del dolor. Evidentemente, no todos los hospitales por volumen tienen que tener unidades súper especializadas, pero todo hospital debería de contar con una unidad del dolor. Haciendo un poco más de hincapié en el aspecto pediátrico, también nosotros hemos hecho una encuesta en el año 2013, concretamente con 20 hospitales exclusivamente pediátricos, incluyendo 400 niños en esta encuesta, y los resultados eran muy parecidos a los que cuenta Concha, en el sentido de que el 15% de los niños tenían dolor muy intenso todos los días de su ingreso en el hospital, y 1 de cada 3 manifestaba que tenía dolor moderado a lo largo de todos los días de su ingreso. Es decir, que a pesar de que está en un hospital donde hay gente que sabe tratar el dolor, no lo estamos haciendo suficientemente bien. Perdonad, no quiero monopolizar en absoluto, pero deciros que además, en el caso de los niños, bueno, vosotros lo sabéis, unidades de dolor pediátricas es que se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh? O sea, vamos, tenéis una necesidad todavía más acuciante que los adultos, o sea, es terrible. Hombre, nosotros la verdad que, como yo por lo menos en mi parte, la verdad que yo con la unidad del dolor, la relación es escasa desde la urgencia, pero vamos a decir que sí, que ratificando a Concha, no es que el 60% de los pacientes vengan con dolor, sino que su primer síntoma es el dolor. Y claro, teniendo eso desde la urgencia, o sea, que hay hasta el 75% donde el primer síntoma por el que acuden es el de dolor.
Entonces, la verdad que sí, la prevalencia del dolor como primer síntoma de cualquier patología es abrumadora, y la necesidad de mentalizar al médico y al asistente del paciente en todo momento de que hay que cuidar y hay que tratar ese dolor es fundamental. Bueno, yo apoyando un poco todo lo que habéis comentado, tampoco tengo experiencias en unidades del dolor, trabajo en urgencias, y sí que decir que, por ejemplo, en mi centro sí que hay una unidad del dolor infantil, pero realmente esas unidades de dolor no llegan a secciones como pueden ser las secciones de urgencias, que yo creo que se centralizan más pues, en pacientes hospitalizados, en aquellos pacientes que les derivan a lo mejor con dolor mal controlado, pero que una parte muy olvidada siempre es por los servicios de urgencias, quizás por las características que tiene el servicio de urgencias, que son muy especiales, ¿no? Pues cuenta con una presión asistencial pues elevada, con una inesperada asistencia, que de repente no tienes volumen y de repente tienes sí, las prisas, y bueno, pues animar a que, aunque haya unidades de dolor, pues que se vayan acercando un poquito más a las unidades de urgencias. Es cierto, bueno, no lo he dicho antes, pero me acaban de encargar ser la coordinadora del grupo de analgesia y sedación de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Y bueno, por parte de los pediatras, yo creo, no sé, desde el mundo de los adultos, sí que yo creo que hay más concienciación a la hora pues del tratamiento del dolor, y sí que hay mucha. En una encuesta que se hizo en el 2004 y luego se repitió en el 2011, sí que a la hora de preguntar si había concienciación y si se creían útiles pues, el tratamiento del dolor o la ansiedad en el niño, sí que el 100% decían que era útil, aunque luego realmente hacerlo no lo hacían tantos, ¿no? O sea que muy poco, sí que ha aumentado, pero pocos. Yo creo que ahí está el problema, en que, por desgracia, en el 99% de las universidades españolas el dolor no se trata como una materia. Y entonces a nadie se le ocurriría pensar que la patología médica o la patología quirúrgica o ginecología, yo que no voy a hacer ginecología, yo no voy a estudiar ginecología en la carrera, es decir, a nadie se le ocurriría pensarlo. Y algo tan importante como el dolor, que ocupa a todos los que hacen medicina, a todos, nadie lo estudia, porque no es por voluntad. Oye, mira, que es que sé, Paco, que tienes una unidad estupenda, ¿me puedo ir a rotar contigo un mes? O sea, residentes de pediatría. No, mira, no. Un residente de pediatría tiene que rotar obligatoriamente por una unidad del dolor, porque tiene que conocer el manejo real de todos los analgésicos y qué posibilidades hay de tratamiento. Entonces, yo creo que mientras no solucionemos este problema, tanto en el pregrado como en el posgrado, no mejoraremos. O sea, lo siento, pero... Sí. Yo, vamos, ahí coincido plenamente, ¿no? Es muy llamativo como algo que efectivamente cualquier médico cuando acaba nos han formado perfectamente para enfermedades extremísimas, enfermedades súper complejas, las nuevas tecnologías, y la primera cosa que te van a pedir a ti como médico, que es que palies un dolor, a lo mejor algo en el ámbito de la propia familia, ¿no? Y uno se queda diciendo, bueno, ¿y qué le pongo, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso deberíamos insistir y es una asignatura pendiente. Sí, todos estos asuntos son los que vamos a ir tratando a lo largo del debate. Y retomando esta cuestión que dices de que cada vez pues, siempre pensáis en la tecnología, tenéis que estar al tanto los médicos, la medicina cada día es más tecnológica y según los datos se consiguen cada vez pues, mayor supervivencia del paciente, pero se debe conseguir que los pacientes no solo sobrevivan más, sino que los procedimientos terapéuticos que soportan sean cada vez menos dolorosos, que para mejorar su calidad de vida durante su estancia en el hospital. ¿Qué opináis? ¿Debe tender a humanizar la medicina? Decididamente sí. Hombre, sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología es una herramienta más, pero no debemos olvidar que el paciente no deja de ser una persona con sus síntomas y que a día de hoy la cuantificación exacta del dolor pues, es imposible. Entonces, la tecnología está muy bien, pero el primer analgésico es el médico, y la valoración correcta del médico, el ir de la mano, el manejo sintomático con el manejo clínico va a ser lo que le va a dar al paciente la sensación de bienestar, la seguridad de que está siendo bien tratado y sobre todo que sabes que su proceso va a ir muchísimo mejor. Yo, dos apuntes. Hay una cosa que, bueno, Paco se lo sabe muy bien, que ellos lo cuentan mucho. O sea, todos los niños que tienen, por ejemplo, no me quiero meter en niños, porque yo de niños sé poco, gracias a Dios, siempre lo digo, mi hospital no tiene niños porque lo paso fatal.
pero sí que es cierto que hay montones de artículos que demuestran que niños, incluso con sufrimiento intraútero, que tienen experiencias de dolor intraútero, son adultos con dolor crónico, y que los niños que tienen experiencias negativas de dolor durante la infancia, que no son bien tratados en fase aguda, son niños que tienen una incidencia muchísimo más alta de dolor durante los adultos. Eso en cuanto a los adultos. Y luego lo de la calidad de vida. Bueno, por ejemplo, está absolutamente demostrado que tú en un paciente oncológico le prolongas la vida, aparte de la calidad, si le tratas el dolor, quiero decir. Y además, por ejemplo, yo te puedo contar que nosotros publicamos el año pasado un estudio que demostraba cómo la calidad de vida de un paciente oncológico no depende del número de metástasis que tenga, sino mucho de su calidad de vida depende de que esas metástasis, por ejemplo, produzcan dolor, con lo cual es absolutamente fundamental. Y existiendo así como un poco como paradigma de todo esto que estamos hablando, con todas las nuevas técnicas de reproducción asistida, de fertilización in vitro, se están produciendo grandes avances. Estamos viendo cómo pacientes prematuros que antes eran inviables están saliendo adelante. Pero todos estos avances tecnológicos tienen una serie de costes, ¿no? Y el coste de ellos es que, por ejemplo, el grado de pacientes con discapacidad mental del año 2000 al 2010 se ha multiplicado por 2. Actualmente se calcula que 1 de cada 25 niños tiene algún grado de discapacidad mental. ¿Esto qué hace? Esto hace que nos encontremos muchas veces que la tecnología nos permite efectivamente sacar pacientes adelante, pero que luego nos encontremos con el problema objetivo de que estos pacientes salen adelante y no los podemos atender en su discapacidad, en su grado de dependencia sanitaria, en su grado de dolor que tienen de modo crónico. Y a modo de ejemplo, voy hablando de niños específicamente, nosotros en el Hospital Infantil de La Paz tenemos una unidad de cuidados paliativos intrahospitalaria, es decir, aquellos niños oncológicos que están en la última fase de su vida, estos pacientes hemos conseguido desde hace unos años que obviamente mueran sin dolor, sin sufrimiento y además con que la familia pueda hacer un duelo adecuado porque se puede despedir de sus hijos teniendo el último recuerdo de sus hijos en el hospital sin que se asocie a ese dolor y ese sufrimiento. También desde hace unos años se creó una unidad de cuidados paliativos extrahospitalarios, es decir, hemos intentado que incluso esa despedida se haga fuera del ámbito hospitalario, se haga en casa y está centralizada en el Hospital Niño Jesús. Pero tenemos un grupo de pacientes con expectativa vital limitada, es decir, pacientes que sabemos que no van a vivir muchos años, que efectivamente que muchas veces eran fruto de ese avance tecnológico y que los teníamos que en el hospital no podían ocupar una cama de agudos y que en casa producían una sobrecarga tremenda para la familia, sobre todo porque además la familia no siempre estaba en el modo de cuidar de esos pacientes y de evitar el dolor, ¿no? Entonces, hasta hace un año no hemos encontrado una cosa que en adultos existe desde hace muchos años, que son centros de día donde se pueda atender a estos pacientes. Concretamente, en el Centro de Cuidados Laguna ha empezado un programa especializado para todos aquellos pacientes que estaban en ese territorio de nadie en el cual no podían estar en el hospital y en casa eran tremendos el intentar tratarlos, ¿no? Pues os digo que estamos avanzando día a día y que hoy por hoy pues estamos solucionando los problemas que van saliendo, pero nos queda muchísimo que hacer. En el tema de urgencias, que supongo que la situación es diferente, donde la rapidez prima ante otros elementos, parece que el dolor se deja de lado en pro del diagnóstico. ¿Es esto una realidad? Yo creo que sí. O sea, aunque cada vez menos, y sí que antiguamente, pues bueno, cuando te viene un paciente de urgencias, lo que en teoría pretendes es salvarle la vida o intentar diagnosticarlo lo antes posible, pues siempre la parte del dolor o de la ansiedad, que yo creo que está ahí muy asociado, se dejaba mucho de lado. Creo que en el ámbito de los niños, nosotros tenemos las urgencias de adultos en otro edificio, pero bueno, nos cuentan muchos residentes que vienen de allí de urgencias que lo tienen un poquito más olvidado que nosotros. Sí que en el ámbito de los niños se ha empezado a concienciar mucho más y ahora cada vez que viene un paciente pues sí que pues intentamos atajar el tema del dolor y de la ansiedad. Creo que es muy importante para atajar este problema tener sistemas de detección rápida de dolor, que por ejemplo nosotros sí que lo tenemos a la hora de un triaje, un sistema de triaje o de clasificación. Si ya desde el primer contacto con el paciente ya hay alguien valorando el dolor, como ocurre por lo menos en nuestro servicio de urgencias, y que lo primero que preguntan es cuánto le duele, mediante escalas y tal, es
digamos, nos cuesta mucho menos atajar ese dolor y ponerle remedio. Desde la urgencia del adulto, la verdad que la línea es bastante similar, ¿no? Sí que es verdad que siempre ha prevalecido hasta ahora el diagnóstico sobre la terapéutica sintomática del paciente, pero es verdad que la mentalización también está empezando a cambiar un poco, sobre todo cuando desde el paciente ahora ya desde que entra sí que es mucho más demandante en el sentido, no solamente tengo esto y quiero que me trate, pero es que además me duele y también quiero que me quite el dolor. Entonces eso lo que favorece es que el médico se conciencie al ver al paciente que su primera queja es un síntoma, no es pues, un síndrome de pues vengo porque tengo una sospecha de, sino bueno, vengo porque me duele y me duele mucho y lo primero que quiero es que me haga quitar el dolor y que me diga qué es lo que tengo. Entonces yo creo que ahí la protocolización de desde el triaje, la protocolización de todo el manejo del dolor es muy importante y ahí sí que desde la sociedad, en este caso con la que represento, pues sí que está intentando que haya un protocolo de actuación para que el paciente que entre con dolor se vaya sin dolor y con el diagnóstico hecho. Supongo que además, como comentabais, ese dolor agudo suele provocar una ansiedad, ¿no? ¿Quién nos dejará trabajar en las mejores condiciones? O sea, siempre será y muchas mejor. veces eso hace que se dificulte mucho más el diagnóstico precoz, porque el paciente con dolor, aparte de ansiedad, está mucho menos receptivo a las preguntas y a la exploración del médico. Y luego además, ya una vez que el médico lo ha explorado, una vez que ya ha hecho la primera valoración, el paciente no tiene que estar retorciéndose de dolor hasta la espera de las pruebas complementarias. Directamente ya se le puede dar un tratamiento analgésico que va a hacer que la espera del paciente sea más tranquila, el paciente se va a encontrar muchísimo más cómodo y va a tener muchísima menos sensación de ansiedad que va a repercutir primero en que él se va a sentir mejor y que no va a transmitirla al profesional. Bueno, de hecho, uno de los ejemplos yo creo que más claros que existían antiguamente, que yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad, era el paciente que venía con dolor abdominal agudo, Sí. que no se le podía poner nada hasta que bueno, pues, había sido visto por el médico, luego por el cirujano, hasta llegar a un diagnóstico si era apendicitis o no. O sea, afortunadamente ya avalados por multitud de estudios que tú tratas el dolor y se va a diagnosticar igual, el que tiene la apendicitis la va a tener y el que no, y que encima va a facilitar ese diagnóstico, pero ahí sí que teníamos el ejemplo. Sí, sí. Nosotros tenemos esa lucha todavía con los cirujanos, que, bueno, además, que muchas veces con otras especialidades no médicas es donde viene la lucha. Nosotros tenemos hacemos un curso de urgencias que vamos de dolor, que es para todos los entes de urgencias, lo organiza la urgencia y la parte de dolor lo hago yo, y se quedan todavía sorprendidos cuando les dices dolor abdominal, aunque no esté filiado, si tiene dolor por la analgesia, dolor torácico, aunque no esté filiado, si tiene dolor por la analgesia. La gente no entiende y les cuesta, bueno, luego ya evidentemente lo asimilan, pero es cierto que traemos como una cultura añadida que es muy difícil de vencer. Sobre todo porque yo creo que se sigue viniendo de lo que contabais, ¿no? Del pregrado, la sensación de que va a ser más lento el diagnóstico si al paciente le tienes asintomático. La velocidad es la misma. La velocidad del diagnóstico no depende de que el paciente esté sintomático o asintomático. La velocidad del diagnóstico depende de otras particularidades. Entonces el paciente puede estar perfectamente sin dolor y que la velocidad de su diagnóstico va a ser igual de certero e igual de veloz que en cualquier otra situación. Yo creo que el problema que yo veo en urgencias, ¿no? Por las experiencias de fuera, es uno que no solamente es esto, es que incluso cuando tú ya tienes diagnosticado al paciente con dolor, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la anciana que se ha fracturado la cadera y que está colocada en una situación realmente incómoda, ¿no? Pues que entonces ahí viene el miedo, no solamente dice, bueno, sé que tiene dolor, sé que debería tratar el dolor, pero le voy a poner algo que no sea lesivo para la paciente, ¿no? Porque estamos pasando a la segunda fase, que es, muy bien, hay que tratar el dolor, pero este dolor voy a evitar que mi tratamiento analgésico sea incluso peor que el dolor que tenía el paciente, ¿no? Y entonces nos encontramos ahí. Yo muchas veces me llama la atención como pacientes que están diagnosticados, ¿no? Con una invaginación intestinal y se les baja a intentar desinvaginar, en el caso de los pacientes pediátricos, entonces ya lo sabes, vete poniéndole analgesia, vete poniéndole todo, que además seguramente la reducción será mucho más sencilla, ¿no? Entonces estamos luchando, yo creo que esa segunda fase, que sería la de, una vez que sabemos que hay que poner analgésicos, el perder el miedo a los analgésicos que se ponen. Y luego una pauta especial, que son los niños que son muy pequeños y no hablan, y que entonces la evaluación del dolor es más difícil, o de los pacientes muy mayores con demencias, en los cuales también, como no hablan, pues parece que tampoco tienen dolor, ¿no? Y no es así. Y la sobrecarga asistencial hace que se puedan
limitar el tratamiento de dolor a un número reducido de pacientes. Bueno, va un poco acorde con la pregunta anterior. A priori, sí, salvo que exista una buena concienciación. Estamos hablando de cuando el paciente viene con dolor y hay que poner la analgesia. Yo creo que ahí sí que hay mayor concienciación, por lo menos en los niños, y sí se pone bastante tratamiento. Hay otra parte, que es la que yo creo que a lo mejor a la que te refieres, que es cuando el niño no tiene dolor, pero le vamos a provocar dolor, porque se va a hacer un procedimiento doloroso o por cualquier cosa. Entonces ahí sí que da la sensación, o a la gente que va a hacer ese procedimiento, que pueden tardar más, o se puede tardar más por tener que hacer una preparación para intentar paliar ese dolor que uno le va a ocasionar, que si se hace el procedimiento directamente y ya está, que ahí sí que nos metemos en un terreno de no, espera, que le voy a poner algo, tranquilo, que ya verás cómo tardas menos, y es esa falsa sensación de que se puede tardar más en hacer un procedimiento por prevenir ese dolor, cuando hay muchos artículos que se ha visto que eso no es así, que al contrario, que va a beneficiar al mismo que va a hacer el procedimiento, porque le va a dejar hacer la maniobra mucho mejor y que incluso puede hasta que tarde menos. Pero yo creo que Perdón. Está clarísimo en todo lo que son las luxaciones, las fracturas, las reducciones. A eso me refería, sí. Esto es un minuto, Sí. esto es un minuto. Oiga, Sí. mire usted, pase usted el minuto, yo no quiero, pero vamos, no solamente eso, sino ya en el ámbito de urgencias, pruebas que se hacen pues o desde colonoscopias o gastroscopias de urgencias, que a veces la presión asistencial puede que haga que alguien no pueda recibir una sedación adecuada para recibir esa prueba, no solamente la analgesia, sino la sedación adecuada. Entonces yo creo que eso es desde luego otra asignatura pendiente, el intentar balancear entre la oferta y la demanda, porque claro, porque uno sí y otro no, o porque en un hospital sí y en otro no. La verdad es que eso, el principio de equidad, lo rompe completamente. Sí, yo creo que la presión, lo que es en el número, ¿no?, en la N de pacientes, no debería. Que luego afecta, sí es verdad que muchas veces afecta, pero no debería afectar en ningún caso. Ya no nos metemos en una sedación, nos metemos en un cólico nefrítico. O sea, un paciente con un cólico nefrítico no tiene por qué tener más dolor o menos dolor, simplemente porque aparte hayan venido 400 personas por otro tipo de patología. Entonces, no debería implicar un retraso en el manejo analgésico del paciente. ¿Que hay veces que sí ocurre? Sí, hay veces que sí ocurre. Y además que eso no se puede hacer nada contra ello, además, que el problema está en que muchas veces ya el primer problema es que el tiempo que tarda el paciente en hacer pues, la pseudocola, ¿no?, para llegar al primer triaje ya es mucho más largo. Y luego eso también es verdad que cuanto más concienciación haya en el manejo del dolor desde el primer momento, mucho más fácil va a ser todo tipo de proceso, de procedimiento, ya no solamente los procesos de punciones, de invasivos, cualquier tipo, reducciones, todo va a ser mucho más fácil y el paciente va a estar muchísimo mejor y va a ver que todo va mucho más rodado. Que muchas veces parece que vamos a trompicones en las urgencias y va más rodado de lo que parece, aunque sea lento. Diversas encuestas ponen en evidencia que el dolor se infravalora y en muchos casos no se trata. ¿Hay avances en este punto? Yo creo que ahora sí que se está empezando a hacer campañas de concienciación para explicar que el dolor, sobre todo cuando es crónico o cuando tú permites que cronifique y no sabemos cuál es el momento en el que tu cerebro decide que esto cronifica y que lleva otros circuitos neuronales activados, sí que se están empezando a hacer concienciaciones para la necesidad del tratamiento y del abordaje precoz, ¿no?, desde la urgencia hasta lo que es la hospitalización y las consultas externas. Sí que hay muchas campañas de concienciación, aunque hace falta no solo concienciar, sino enseñar a la gente el manejo real, que es un poco lo que decía antes Paco. Decía, mira, es que la gente le tiene miedo a los analgésicos, le tienen miedo porque están mal formados, porque se forman de su adjunto que nunca recibió formación y que sigue poniendo lo mismo que el anterior porque con esto está seguro, por lo menos no le voy a hacer nada malo. Y eso, para cambiar eso, no solamente hay que concienciar y que el paciente proteste, hay que formarse. Y hay que formarse de una manera reglada y obligada. O sea, yo creo que la excusa de la falta de seguridad de los analgésicos no vale y la falta de excusa de que es imposible valorar el dolor tampoco vale. Nosotros que nos dedicamos a niños, incluso niños muy pequeños, sí que es cierto que cada vez tenemos instrumentos más fidedignos, más fiables, más reproducibles, más útiles para adivinar cuál es el grado de dolor incluso de los niños que no hablan, incluso de los pacientes prematuros. Incluso tenemos nuevas modalidades tecnológicas que nos permiten acceder a los núcleos del tronco del encéfalo donde se produce una encrucijada en la transmisión del dolor agudo. O sea que vamos avanzando. Nosotros en nuestro hospital tenemos una línea de lo que es cómo se puede valorar el dolor crónico
en los niños en edad preverbal, en los niños que no hablan. Pues aún así somos capaces de adivinar cuál es el grado de dolor. Entonces, con los pacientes dementes, con los pacientes tal, hay cada vez más escalas en los cuales, dependiendo de los cambios de conducta y tal, se puede adivinar, ¿no? Entonces, hoy en día, yo creo que el problema está en que el tratamiento al dolor es un derecho humano, pero que hoy por hoy pues casi no se reconoce. No se reconoce por el propio paciente, porque el paciente va al hospital y va pensando en que voy al hospital, ya sabes, voy a tener que sufrir. Que yo sepa, en España no ha habido nunca una denuncia porque, oiga, yo he estado en el hospital y me ha dolido. Yo sí que sé que ha habido denuncias porque ha habido una anestesia y el paciente ha contado, oiga, yo he estado despierto durante la anestesia, y denuncia al anestesista. Pero hasta donde yo sé, aquí no ha habido ninguna denuncia jamás. Pues, oiga, yo fui al hospital con un cólico nefrítico y me hicieron una cistoscopia y me hicieron no sé qué y yo cada día estuve peor, ¿no? Eso es lo que... Y ahí, el día que se produzca la primera denuncia, a lo mejor cambian las cosas. De todas formas, mira, lo que dice Paco, que es la Declaración de Montreal, el que en octubre del 2011 las Naciones Unidas declaran el tratamiento del dolor como un derecho humano, el alivio del dolor como un derecho humano, te dicen también la solución, y la solución es: ningún país debe poner restricción a los opioides y a los opioides no, a los analgésicos en general. Ellos se refieren también a los cuidados paliativos y a los narcóticos, pero hablan en general. Dice, y la única manera de revertir esta situación es la formación de todo el personal sanitario. Yo creo que la formación ahora mismo es fundamental en todos los ámbitos, ¿no? También es verdad que, como decía Concha antes, ya no solamente en el posgrado, sino en el pregrado. O sea, yo creo que es fundamental. Y luego también una formación, pues eso, potente y regulada por las diferentes sociedades, que esté orientada al manejo de los pacientes en cada unidad. Yo no me imagino a un paciente de 46 años, por ejemplo, hacer las cosas que se hacen en tu unidad. O sea, pero sí es verdad que sí me imagino que a todos los pacientes que entran en la puerta, sí poderles dar un analgésico adecuado si el médico que les ve tiene un conocimiento adecuado. Es decir, conseguir evitar que el paciente ya no es que se vaya con dolor, sino que la estancia en la urgencia sea con dolor, y eso solamente se consigue con la formación, y la formación es lo único que va a hacer que perdamos, o que se pierda, no que perdamos, porque ahí me incluyo como parte del grupo médico, que se pierda el miedo al manejo analgésico del paciente, usando opioides o no opioides, o muchos opioides potentes, lo que sea. Además, un dolor inadecuadamente tratado puede tener secuelas importantes, ¿no? Neurológicas. Bueno, existen varios estudios que demuestran que el dolor crónico produce, por ejemplo, hipertensión arterial, disfunción eréctil, disminución de la masa cerebral, y no están hechos en pacientes que tengan un dolor neuropático, o que tengan un dolor pélvico, o que tengan... No, están hechos en pacientes, por ejemplo, con gonartrosis, o con artrosis de cadera, o con lumbalgia crónica. Quiero decir que es que tú estás alterando algo que su transmisión nerviosa está alterando, y que eso va a muchísimos sitios del cerebro y, evidentemente, claro que afecta. Y especialmente en los niños, ¿eh? En los niños sí que hay un momento de plasticidad neuronal, por debajo de los 3 años de edad, en los cuales cualquier estímulo agresivo que se le haga, estímulo doloroso sin la analgesia adecuada, va a dejar secuelas de por vida hasta la edad adulta, ¿no? Y ahora se empiezan a hacer cada vez más estudios y se observa cómo pacientes que no han sido adecuadamente analgesiados, primero van a tener en el momento, de hecho yo creo que es el único grupo poblacional en el cual se ha demostrado esto, mayor incidencia de mortalidad. Es decir, una analgesia inadecuada durante una intervención quirúrgica agresiva hace que el paciente fallezca en un tanto por ciento más elevado, si es un paciente en edad neonatal, ¿eh? Y eso está demostrado. Pero además, si sobrevive, este paciente va a quedar con secuelas de los umbrales termoalgésicos demostrados hasta varios años después, ¿no? Con lo cual, y si estamos diciendo que está obligado, ¿no?, el tratamiento del dolor en toda la población, especialmente en la población pediátrica.